Ya lo dijo dos veces. No, en serio. Ya lo dijo dos veces. El día de la fíjate. zona rosa, el día de la zona rosa, yo me levanté porque estaba muy cuchi. Muy bien, señores, vamos. Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo está? Es un gran gusto que esté en sintonía tempranito de TVO Canal 23. Este es La Tertulia, su programa de las mañanas. Hoy vamos a tener un programa muy interesante gracias a usted que nos sigue a través de las redes sociales, que estamos ahí en el Facebook de TVO, en el Twitter de TVO, en el canal de YouTube de TVO y también, además, estamos en señal abierta para la zona oriental y también a través de la señal de cable en Claro y en Tigo para todo el territorio nacional, por lo cual le damos las gracias por su sintonía y le reiteramos los muy buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a tener un excelente programa, tenemos un gran panel esta mañana y comienzo con mi amigo Julio Valdivieso. ¿Cómo estás, Julio? Gran gusto. Y el gusto de estar con dos excelentes colegas y amigos. Muy bien, ya lo dijo Julio, el doctor Nelson García. Gracias, un placer estar. A mí es que se ve súper bien, mira, así quisiera llegar uno a esa edad. Siempre fue así. Es que yo voy de a los 50. Hoy ya va. Ya quisiera va yo. 50. Mira, dimos vuelta al pirómetro y vamos de regreso. Y también está con nosotros, que es un gran gusto, el doctor Ulises del Diocumán. Ulises, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Bien, señores, ¿qué tal? Contento de estar entre amigos y juristas. Y sé que no, pero te disculpamos. Gracias a usted por su sintonía. Quedamos, se me ocurrió a mí, les quiero contar un poco por su experiencia, por su conocimiento, por su presencia. Estamos en el mes de la patria, ¿no? O sea, ustedes pueden corregirme, ¿verdad? Pero a mí me enseñaron a patria, ¿verdad? No, Todos venimos con el barniz. Hemos sido bien adoctrinados. Hoy 11 de septiembre del 2019 pusimos un tema muy sugestivo, le quiero contar. Básicamente los 198 años de independencia patria. Vamos a comenzar de la manera más sutil, creería yo. 198 de independencia patria. Julio, ¿qué es para ti? Fíjate que cuando tú decís es el mes de la patria, para mí todos los meses son de la patria. Creo que esta es una celebración del cual tiene un origen más histórico. Yo creo que al final la independencia vino como resultado de temas económicos estrictamente y sobre todo, dijéramos, del manejo que en ese momento el sistema político estaba. Yo recuerdo, si la memoria no me falla, el primer grito de independencia de 1811, que después se convierte en un segundo grito de independencia ahí por enero del 14, ¿verdad? Han ido, como dijeron, marcando la pauta. Yo no los recuerdo, yo los he leído, pero me encanta la memoria de Julio. Porque era 1914. Mira, 1800. Está bien, está bien. 1814. Son para mí dos épocas que marcan la antesala de lo que fue en 1821 la independencia. Toda la gente cree que la independencia se dio 15 días antes creo que se fue como gestando, se fue armando las condiciones sociales, económicas y políticas que imperaban en ese momento, fueron el detonante. Y creo que en mi criterio el detonante de eso fue prácticamente el sistema económico imperante, el añil, que era el principio. Más el tributario, ¿verdad? Más el tributario. Creo que se empieza como a romper y la casta criolla se empieza a sublevar contra, dijéramos, el poder formal de los españoles que era en este momento. Entonces la independencia, después de como nosotros la hemos conocido, me hago un interrogante. ¿Independencia de quién? Sí, es la primera pregunta. ¿Verdad? ¿De independencia de qué? Porque estamos a 198 años. Yo no sé si somos independientes o no. Bueno, hoy dependemos más de España, pero deportivamente, porque aquí, si usted no es del Madrid o es del Barcelona, y ahí está toda la obsesión. Ulises, tu opinión sobre la independencia patria. Bueno, así en una brevísima síntesis, yo creo que este fue un proceso que inició ya hace 200 años y que todavía está en proceso de transformación, porque la independencia patria, en realidad, ni para la patria ni para los individuos todavía ha culminado. Creo también que la independencia, en el fondo,
fue en principio idea de la Ilustración que llegaron a Europa y que premiaron a los europeos en principio, pero aquí los españoles criollos también se fueron alimentando esas ideas de la Ilustración. La Ilustración de algún modo introdujo en el espíritu de los españoles del momento las ideas de libertad individual, de dignidad, de tener una finalidad y dignidad propia, pero eso era insuficiente y además era solamente para ellos, porque esos gritos de llamados de independencia de 1811, de 1814, realmente no condujeron a nada. Cuando se llegó lo que ahora conocemos como la independencia de 1821, que fue el acta de independencia en la Capitanía General de Guatemala, porque de ahí después vino la de nosotros, pero en realidad fue condicionada, porque aún cuando ya existía el malestar económico, el malestar tributario, el hecho de que de algunos, bueno, había una parte que estaba de acuerdo en seguir con la corona, claro. Pero lo que quiero señalar que aún cuando ya existía ese malestar, algunos todavía pretendían seguir con la corona, pero no existían las condiciones de la independencia, que en mi juicio, además de ese malestar tributario y de la ambición también de los españoles criollos y del malestar que tenían de los criollos, porque las autoridades de la Capitanía General eran los españoles peninsulares, no los españoles criollos nacidos aquí, pero además de eso era insuficiente. Fue la intervención, la invasión de Napoleón Bonaparte a España cuando destronó a Fernando VII, porque entonces desplomó el reinado y nosotros éramos parte de ese reinado. Sí. Por eso fue que Manuel José Arce gritó, no hay rey, dijo. ¿A qué se refería? Había caído el reinado y había caído la intendencia de la Capitanía General y solamente hay que obedecer a los alcaldes, que eran los funcionarios de mayor cercanía con la población. Quedémonos con esa parte. Condiciones. Muy interesante. Doctor. Bueno, tal como usted dijo que viéramos algún libro de cabecera, yo me permitió traer esta edición que se debe al poeta mártir Rafael Mendoza. Y después diré por qué le llamo mártir. Sí. Estando trabajando él en el Ministerio de Educación, tiró esta edición, que dicho sea de paso, es prácticamente en mimeógrafo, sí. En mimeógrafo. Es decir, pero aquí contiene 4 opiniones sobre el significado del Acta de Independencia, expresadas por los eminentes intelectuales y abogados, doctor Sarbelio Navarrete, doctor Alberto Luna, doctor Manuel Castro Ramírez y el doctor Hermógenes Alvarado. Y todos coinciden en esta cuestión fundamental. Lo que se firmó el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala fue la independencia de la ciudad de Guatemala exclusivamente. Sí. No mencionaron El Salvador porque ni El Salvador, ni Costa Rica, ni... A ver, entonces el acta de independencia que está en Guatemala dice de la ciudad de Guatemala. Sí, la independencia. No dice de las provincias unidas de Centroamérica. Eso para empezar. Segundo, tanta estimación tenían de la independencia que la famosa acta se perdió durante 50 años. Y entonces de repente la encontraron allá traspapelada y ya le hacía falta una parte porque antes había gente que tenía la vocación de andar comprando documentos viejos, ¿verdad? Sí. Menos mal que no compraban papel usado, porque no, ahí se hubiera ido más rápido. Entonces la independencia real, bueno, hay una coyuntura ahí de que los que tenían mentalidad de independencia, lo primero que fueron a hacer es ir a Estados Unidos a ver si los recibían como adoptados, ¿verdad? Dentro de los cuales estaba José Cecilio del Valle y otros más que se enfermaron allá y que el presidente de los Estados Unidos no los recibió, por eso mejor se vinieron y no contaron nada. Después se supo que a entregar la independencia habían llegado a Estados Unidos. Pero paralelamente a eso se estaba dando un movimiento en México, ¿verdad?, de Iturbide, y creó él un plan de adhesión
llamado Plan de Iguala. Pues ya venían a adherirse a México cuando hubo esa reacción de Sí, desvinculémonos de México. Fue en el ínterin, Sí. entre la invitación de Agustín Entonces, de Iturbide y la aceptación. Es hasta el 1 de julio de 23 cuando El Salvador realmente se incluye, pero como tenía que haber una unidad, porque en todas estas cosas funciona mucho aquello de que miente, que después todo el mundo lo cree, ¿verdad? Sí. Todavía se Entonces dijeron, practica. bueno, realmente la independencia no fue el 15 de septiembre, pero digamos que sí, porque si no aquí va a ser un Hay que desbolote. tener un símbolo. Sí. Porque Costa Rica, por ejemplo, hasta que le llegó la fotocopia, que no habían fotocopias en el momento, pero hasta que llegó la copia, se tiró 4 actas de independencia, una en Cartago, otra en San José y otra en Heredia, etcétera. Pero también la esencia del acta y de las actas, y particularmente de la de Guatemala, prácticamente es una crónica pueblerina, donde se dice que el pueblo, como estaba gritando independencia, independencia, entonces antes de que vayan a levantar, a ver con qué consecuencias, mejor declarémosla. ¿Y con quiénes? Con unos notables. Y vos notables, sí, y vos también. Entonces, entre unos 4 que se consideraban notables, aquí no ha habido conciencia social de independencia. O sea, esa acta que me está hablando es la que está de Guatemala. Así dice, esa redacción tiene. Que por cierto hoy está guardada en una caja madre. fuerte, ¿verdad? No, yo no creo que es para que no se pierda, sino que para que no la lea. Sí. O sea, me encanta esa descripción. Es una redacción pueblerina, es más. Es me una contaron. crónica, es como que un redactor de algún sentimiento. periódico era, pues entonces, porque un acta en primer lugar debe contener Cierta en la formalidad. ciudad de San Salvador o Guatemala un contexto protocolario, ¿verdad? Y además, como la de Estados Unidos, Más debe importante. contener una fundamentación de las razones filosóficas, políticas, económicas. sociales, económicas, Sí. que apuntan a las razones por las que se justifica que se declaren independientes, ¿verdad? De eso no existe nada. Yo equiparo eso que Ok. habla el doctor como cuando vos ves una ley y lees los considerandos de la Sí. ley. Es la introducción, es la motivación filosófica, Correcto. política, que te induce a legislar. Entonces, normalmente la ley refleja el espíritu que pusiste en el contexto. Eso no se dice. No, si Bueno, no se dice y la de nada. aquí, la del 21 de noviembre de 1821 es peor todavía. O sea, que si porque hay. Que la de aquí, la redacción, o si tenemos un la documento redacción, del. sí, No, sí, está. no, Sí, es del está 21 de la noviembre. otra, la del 21 de Sí. noviembre de ok. 1821 es peor, porque esta lo que dice es que de conformidad con el acta de independencia del 15 de noviembre de 1821 de Guatemala, aquí también se declara independiente de conformidad con los contenidos. ¿Cuáles contenidos tiene del acta de independencia del 15 de noviembre? Entonces fue simplemente una adhesión dogmática A y por la acta. inercia a el acta de independencia del 15 de noviembre de 1821. Ahora, Pero un contenido pero si filosófico. imaginamos el momento histórico, sociológico en que se da eso, ¿quiénes sabían leer y escribir? ¿Cuántos habrán sido? ¿Qué gente estaba organizada y en qué forma? Cuando muchos serían los hijos de María, ¿verdad? Porque ahí además se declara que la religión católica Eso- es la única y Ese- predominante bueno, para hacer. Y hasta nuestros días sigue siendo de tal manera que está reconocida en la no. Constitución. Por eso. Sí, sí, La cánola que le reconoce por Constitución Porque su aquí lo personalidad. Es que desde que interesante. mandaron a Colón, ¿a qué lo mandaron? Pues? ¿Por qué es que la reina estuvo de acuerdo con pagar esa incursión? Sí. Porque viniera aquí a dogmatizar, a que cristianizar. yo tengo también. Sí, Pero es que dice que Además irse de 300 los reyes, años más por eso atrás. eran los reyes No, lo que católicos. pasa es que también Pero tiene que ver mire, el contexto. lo interesante, Además del dinerito, del oro, ¿verdad? lo interesante y vital de este programa. Por favor, adelante, Y de este análisis considero que está enmarcado en una frase muy actualizada. Hagamos historia. ¿Qué significa hacer historia? Es quitar todas esas creencias falsas con las que hemos vivido,
que no constituyen realmente la historia de este país. Y que además, como dijo el general Maximiliano Hernández Martínez, no creo en la historia porque lo escriben los hombres, dijo. Porque le dijeron, mire, pero usted va a pasar a la historia como un dictador. Mire, no me importa, porque la historia la escribe un hombre. Yo le pago a alguien que escriba que yo fui lo máximo, eso es lo que va a poner. Más que en ese tiempo solo existían 2 periódicos, ¿verdad? ¿Se imagina ahora controlar todos los troles? Va a ser más difícil. Bien. Pero hagamos historia quiere decir, quitemos de la educación esos moldes con los que lo van creando a la niñez y a la juventud en medio de una serie de fantasías que nunca han existido, ¿verdad? Y que hacen precisamente que nuestro fundamento de amor a la patria, que no es más que el amor a nuestros semejantes, porque los que nos rodean es nuestra patria. De paso, cuando nos tocó intervenir en nombre de la Universidad Matías Delgado en el debate de la Constitución de 1983, nuestra delegación sostuvo que no era posible para sustentar un nacionalismo puro que las personas pudieran tener 2 o más nacionalidades. Y la razón es obvia, usted no puede tener 2 mamás. Sí. Y no puede servir a 2 señores al mismo tiempo. Bueno, hoy se puede tener... Eso es lo que crea un disloque de su vinculación nacionalista, porque si a usted le interesa más ser colombiano o ser nicaragüense, pues se va y abandona. Bailar de un modo al otro. Sí, pero además hoy hay mamás sin barba y mamás con barba. Pero es interesante lo que dice el doctor. También, lo que pasa es que hasta ese momento El Salvador no tenía la doble o múltiple nacionalidad que se instaura en la Constitución del 23. Por influencia de ciertos ahora sí que no tenían su nacionalidad porque venían de muy fuera con los comercios y además entonces lo que sucedía es que no podían adquirir la nacionalidad por nacimiento. De hecho, cuando tú lees... Y eso tenía categorías muy importantes en el ámbito social y económico, porque esas razas, por ejemplo, no podían entrar a los casinos salvadoreños. Fíjense que a ese extremo se llegaba, de una discriminación. Basado en la razón de haber nacido o no en el país. Como ustedes se recordarán que hubo un presidente aquí que prohibió la entrada por decreto, ¿verdad? De ejecutivo. Sí, de determinada raza, ¿verdad? Que no quiero ser para no ser peyorativo en eso, pero así estuvimos viviendo que no se podía permitir el ingreso. Por eso muchos tienen, a pesar de ser apellidos, dijéramos, españoles, pero su fisionomía era totalmente yo tengo, tuve un cliente muy famoso nacionalmente, que en paz descanse, que me contaba dentro de sus anécdotas de amistad, que una vez trató de entrar al casino del pueblo. No, le dijo, tú no puedes entrar aquí. ¿Por qué? Le dijo, porque sos de tal raza. Vaya. ¿Saben qué? Le dijo, cuando crezca voy a hacer dinero y voy a venir a comprar, y ¿saben qué? Lo voy a echar a todos. Bueno, lo hizo. Construyó otro, parece, ¿no? No construyó otro. Hizo el dinero, compró eso y dice, hoy se me van todos de aquí y solo los de nuestra raza vamos a entrar. Pero ¿sabe cuál es la gran ventaja de estar con usted, querido doctor? ¿Quién era ese personaje? Pues se lo voy a decir porque ese se llamaba Jorge Emilio Sedán. En paz descanse. En que paz descanse. Exacto. Un hombre que luchó contra el sistema precisamente de este monopolio de la información y del control de las mentes a través de eso, que es lo que ha habido durante siglos. Y entonces él quería poner y lo puso y ahí está. Compró el casino donde estaba el casino de Sonsonate, para ser más exacto. Y esto me lo contó dentro de nuestra vivencia. Bueno, estamos conversando en esta mañana, yo le iba a decir histórica, ciertamente es histórica porque estamos celebrando la independencia de patria. Bueno, miércoles 11 de septiembre. Entonces, así como preguntas puntuales. El acta de independencia de
Centroamérica, que dice el doctor que nos ha aclarado que solo narra la independencia de Guatemala, Sí. tiene fecha 15 de septiembre. Sí. Ok. Sí. Nuestra acta de independencia, como muy bien dice Ulises, 21. bajo estos principios redactamos nuestra acta y le ponemos 1821. No, ¿Y la fecha? 21, No, 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 21 es de que noviembre. después- 21 de noviembre. Sí. 2 meses después, septiembre, No. octubre, noviembre. el 1 de julio de 1823, es decir, 2 años después, ¿verdad? Se Viene y firma. se firma. Y se consolida la independencia, porque allá en Es que España esa no fue la había. ratificación. Aquí era la gran algarabía que la relatan que reventaron cohetes y que el pueblo salió. Eso no es cierto. Eso No, todo es, no, bueno, es era- lo Y que lo que le dice, enseñan a uno es en la lo que escuela dice que el yo me acta. aprendí, queridos doctores. Ah, Es no. Todos que nos lo dice el aprendimos acta. para el primer grito de independencia. Era una larga Y a usted noche, no. No, noche de tres lo que pasa centurias. es que el Dormía acta- la colonia, Dios Sí. también dormía. Solo Es la estaba poesía. despierto un hombre. Era el padre Delgado. Mentira. Es la poesía. No, Es pues, la poesía. Lo que pasa es que esa acta de 1820, del 21 de noviembre de 1821 tampoco fue nada, no Y pasó a usted no nada. le enseñaron Todas las que- autoridades hicieron iguales. No le enseñaron que El Salvador es el país más lindo del mundo, que su himno nacional, que es un plagio, ¿verdad? Donde usted oye una parte del llanero solitario, para empezar, ¿verdad? Y de verdad el llanero solitario. Póngale atención, no no, póngale metáfora. atención, no póngale atención, yo no estoy Sí. bromeando, Vaya. ¿verdad? Al contrario, aquí se crearon unas leyes que si usted dice que ¿cómo se llama? Los 5 volcanes Ajá. son los volcanes de dinero que se han robado de aquí, ¿verdad? Que lo salió Los muy bien. últimos 5 presidentes. Le salió muy bien esa poesía, mire. No, pero eso puede ser una herejía que puede dar lugar, porque aquí todo es delito. Entonces puede dar por falta de respeto a los símbolos patrios. Ah, sí. ¿Entiende? Ok. Pero mira qué bien eso. eventualmente. Pero es que fíjate Sí. que Pero todo ¿cómo eso se lo reflejamos? enseña para crearle un molde. ¿verdad? Sí. vos sabés que, bueno, nosotros sabemos que tenemos una ley de símbolos patrios. Claro. Nadie la cumple, ni siquiera cuando se entona el himno nacional. No. Observen. Sí. Observen. Con unos El puño con un de cerro lado, a la izquierda, a la otros derecha. así, otros Sí. así. No, lean. En la ley de símbolos patrios establece que se canta el himno con la palma de la mano abierta. la mano derecha a la altura del corazón. Es correcto. Eso es lo que dice. Y hay gente que está con cachucha, otros con sombrero. Entonces decimos, ¿cómo es posible de que ese tipo de actitudes vengan a reflejar? ¿Y sabe a dónde está la base? Que perdimos el rompimiento, aparte de lo que usted habló del sentimiento de nacionalidad, Sí. de la doble o múltiple, pero creo que nosotros, yo me recuerdo en el colegio García Flamenco, el cual Sí. nos enseñaban que los días lunes eran lunes patrios, donde se cantaba Sí. el himno nacional y se hacía una oración a la bandera. Había una materia que se llamaba moral y cívica, Sí. en el cual Sí. te iban desde pequeños inculcando Ah, sí. a los niños. ¿Para qué? Para que haya una identificación. Pero ahora ni siquiera, hasta en el deporte hemos Bueno, perdido. ¿Se acuerda usted de las clases de oratoria que yo les pasaba a los Maestro. alumnos y les decía, bueno, mire, vamos a hacer una cosa? Julio fue su alumno. Sí, fue mi Sí, error, bueno, mi tuve el profesor. privilegio. Yo solo alumnos Ya inteligentes. destilaba Julio algún día. En serio. Ahí- No me vaya a decir que ella está adelante siempre. Con todo Maestro respeto, Delgado. porque nosotros somos de la Nacional, pero Ok. le quiero decir de que fue un privilegio que el molde que salió de la Nacional, porque la cerraron, se fue a la Matías Delgado. Ok. Y le ha dado un prestigio esa promoción. Bueno, ha habido Sí. presidentes, fiscales, bueno, eso no decía prestigio. El último año. Pero ha habido todo. Me El dice último en serio y no año quiere que me ponga El reírte. último año de derecho. Yo Pero vi que le se quiero desplazó a la decir Matías algo. Delgado, sí. Decía, bueno, mire, usted es salvadoreño, sí. Ah, pues sabe el himno nacional, sí. Ah, pues me lo va a decir, pero sin música. Ahí está, saludemos Ah, no, la no, patria no, orgullosa, Claro que- porque la música, sin música no se lo puede. Pero además, el himno nacional no se canta todo nunca. Es más, hubo un decreto Solo para la primera. permitir que solo se tomaran las 2 primeras estrofas. Y yo dije, quizás por largo. No, es que no se lo pueden aprender ciertos funcionarios, no se lo pueden aprender de memoria. Doctor, usted Entonces, fue decano de la universidad. Sí. sí, Durante tuve el 10 privilegio años. de 10 años. Por cierto, Ok. que ahora se van a reelegir las autoridades, he sido convocado. Bueno, Pero hay un quiero- hombre ahí, y uno, bueno, un hombre,
ya que me permite el Por favor. comercial, ¿verdad? No, aquí estamos, esta es una tertulia. Sí. El fundador de la Universidad José Doctor Matías Trigueros. Delgado fue el doctor Guillermo Trigueros Hijo, pero se rodeó de la crema más prestigiosa, con sus excepciones, porque debo mencionar, ¿verdad? No es Pero del doctor Hugo Lindo, el doctor David Escobar Galindo, bueno, una pléyade que se me haría largo decir, periodistas como Quino Caso, en fin. Y esa gente, con el apoyo de la empresa privada donde destaca don Lito Mesa Yao y Ok. otros familiares, la familia Regalado, Matis, etcétera, le dieron consistencia a esa semilla. Lógicamente, esa semilla hoy ha fructificado de una forma realmente impresionante y constituye una de las médulas culturales del país. Entonces, querido No, doctor, fue 10 años decano de la Universidad Pero José te voy a Matías decir, hay Delgado. que ver el Y- contexto, el contexto en que se da la materia. Pero quédate, no perdas la idea porque tengo que hacer una pausa comercial. Estamos en esta mañana de 11 de septiembre teniendo una conversación muy interesante con el doctor Nelson García, con Julio Valdivieso y Ulises del Dios Guzmán. Porque estábamos, ya escuchó usted, el doctor nos trajo la deferencia, tal vez pueda hacer el close-up, Giovanni, de este libro que es parte de su biblioteca particular. Mire, eso Tratarlo habla, bien. ¿verdad?, de las personalidades que tenemos aquí. 4 opiniones sobre el significado del Acta de Independencia. Interesante. Y es a puro Mimeógrafo. mimeógrafo, ¿eh? Es una cosa interesante, ¿eh? Ok, esto es parte de lo que le agradecemos muchísimo de la biblioteca personal del doctor Nelson García. Tengo que hacer una pausa y usted quédese con las empresas, entidades que hacen posible este programa a esta hora. También. De la universidad. De la universidad, o sea, ok. Muy bien, gracias por estar en nuestra sintonía. Julio Valdivieso, te quité la palabra. Antes que nada, bienvenidos. Esta es la tertulia. Estamos, a usted que recién se incorpora, estamos teniendo una conversación, una tertulia muy interesante con 3 notables académicos. Usted probablemente haya sido parte de los alumnos que ellos en las distintas universidades impartieron cátedra y hoy están aquí para usted en la tertulia contando sobre este tema muy interesante de nuestra independencia patria. Me quedé con el licenciado Julio Valdivieso sobre un tema que también era Fíjate que interesante. solo quiero cerrar para no irse porque hay un reconocimiento. El doctor fue durante 10 años el decano, fue mi decano de la universidad. Era el año de 1977, venía de un cierre de la universidad, un contexto antes de la guerra, y quizás el privilegio que tuvimos algunos de los alumnos que nos considerábamos tener maestro, porque hay una gran diferencia entre ser maestro y ser profesor, que son 2 conceptos totalmente diferentes. Nosotros, la generación mía, creo que tuvimos el privilegio de agarrar a los que venían de la Nacional, a los profesores, porque prácticamente, y nosotros no nos dio ningún momento temor que empezamos en un garage de una casa, porque esas eran las condiciones. Después fue evolucionando y creo que los que hemos salido de la Universidad Matías Delgado, del cual nos sentimos altamente orgullosos de ser nuestra alma mater, ¿verdad? Esa famosa frase que nos inculcaron, todo con honor, incluso, el doctor se recordará, era obligatorio ir de saco y corbata. Sí, yo tengo una corbata muy Ya especial. parecía retrato uno, ¿verdad? Porque el mismo... Es cierto. Para el que se le olvidaba la corbata, teníamos Ahí una tenía el- toda floreada que a ese no se le volvió a olvidar. no se le Una olvidaba. corbata muy especial iba a decir. No, no Decía una tenía- corbata especial porque el que no, usted no trajo corbata. No, es que fíjese que pensé que no iba a haber clase. O sea que usted va al aeropuerto y no lleva el pasaporte porque piensa que puede que no salga. Pero le poníamos esa corbata que era floreada, me parecía de chocolate a un payaso famoso. Mire, con esa tenía, ese no curaron. volvía a faltar. Ulises ha sido también vicedecano sí, claro, de la facultad, profesor. De allá de doctor. San Miguel, ¿verdad? O sea, Bueno, yo comencé aquí en la Universidad de El Salvador porque soy graduado de la Universidad de El Salvador Ok. y me siento muy orgulloso por la concepción, la filosofía, la orientación
que arraiga y el tipo de personas que arraiga, porque antes era un crisol de universo, sí. de gente de alta y de baja, lo cual me gustaba mucho, pero con el nacimiento de la Matías Delgado se fue, digamos, una clase económica ya más elevada. Nos quedamos ahí los más empobrecidos. Me encantó esa definición, antes era un crisol ahí. O los que creíamos, yo realmente me quedé ahí porque todavía creía en el universo. La universidad viene desde el concepto de la universalización del conocimiento. De ahí viene el concepto de la universidad. Ahí comencé como instructor de Derecho en mercantil. También pasé a ser jefe de instructores en la USAM. También fui decano de Derecho en la Universidad Gerardo Barrios, que me gusta mucho por la concepción, el sentido de Gerardo Barrios. Y bueno, yo soy de Oriente, fui decano también, pero en la parte académica de la universidad creamos la concepción del humanismo racional, la única universidad que tiene concepción filosófica propia, el humanismo racional, la razón al servicio de la humanidad, una especie de crisol de lo que es el humanismo con la ilustración europea en la Universidad Gerardo Barrios. Y también estuve en la UNSA como decano de Derecho. En el 77... Excelente. No, yo en el 77 ingresé a la universidad porque fue con la apertura de la Universidad de El Salvador. El 76 había estado cerrada, entonces me tiré el año y medio más o menos de gratis. Estaba en ese momento y ahí hay una persona que no podemos dejar de mencionar también, doctor, porque yo sé que lo debe tener el doctor Humberto Sáenz, que fue uno de los secretarios maravilloso y vinculado con la juventud, ¿verdad? El deporte. Deporte que lo respetábamos mucho. El doctor Carlos Quintanilla Smith también. Doctor José Enrique Silva. Humberto Guillermo Cuesta. Yo vi que ahí estaba el también doctor Miranda. Jorge Tenorio. Que fue vicepresidente. No. Oscar Galindo también estuvo ahí. Fue una de las eminencias en materia de derecho civil. Tiene los que nos está escuchando, lo sabe. Cuando yo llego a ser decano de la Facultad de Derecho aquí en la UNSA, vemos precisamente la trayectoria del doctor. Sí, maravilloso. Creo que tuvimos ese privilegio, dijéramos, de tener esos libros. El país ha dado grandes abogados. Mira, no quiero dejar de escapar la oportunidad de señalar que el acta que nosotros reconocemos como la nuestra, 21 de noviembre de 1821, realmente no significó nada, por eso hubo necesidad de una ratificación que fue la de 1823, pero ya tenía entonces una concepción filosófico-política de la creación de la República Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica, que nació al año siguiente, en 1824. Eso es lo que él está diciendo, es consecuencia, no está contenido en el acta. No, ni idea para ese tiempo. Bueno, porque cree usted, y hago esta pregunta al público en general, de los nuevos y antiguos estudiantes, ¿cuándo le leyeron en el aula el acta de independencia? Tiene razón. ¿Cuándo han leído en los grandes actos cívicos? Nada. ¿Sabe qué? Hay un proceso en que el pueblo como tal, como sociedad, se da cuenta que eso de la independencia era simplemente un beneficio para un sector que producía añil, bálsamo, etcétera, y que estaban hartos de pagarle tributo a España. Los españoles de aquí, los criollos. Eso es lo que llamaban en aquella época la oligarquía criolla. ¿Cuál oligarquía? Si usted... Eran de galería. Oligarquía es cuando ya hablaron de 14 familias. Pero en ese tiempo, ¿de cuántas hablaban? Solo de los 4 próceres, ¿verdad? Y sus guachimanes que también nos metieron ahí de próceres para que hicieran bulto y que eran bastantes. ¿Solo eran 4 próceres? Sí. Los demás. Hay que resaltar 4 también. dueños, mire. 4 dueños. 4 dueños de tierras en Zacatecoluca, San Vicente y por el lado de Aguilares, ¿verdad? Esa era la motivación. Pero le quiero decir más. Y usted, cuando se da cuenta, voy a caer en el campo de las cachiporristas. ¿De dónde nace eso de que las cachiporristas desfilan para celebrar la independencia? ¿De dónde nace, doctor Nelson Los García? símbolos patrios. Pues fíjese que de ahí Chalchuapa había un sacerdote bastante anciano que le contó a alguien
y me llegó ese relato. Cuando la población como tal se da cuenta que eso de la independencia no tenía nada que ver con ellos, ¿verdad? Desde el punto de vista patriótico, Y no percibían. dejaron de ir a los desfiles. Entonces mandaron una delegación a Europa para que consiguieran unas meretrices muy bellas, ¿verdad? Y que estaban dispuestas a exhibirse en la forma que quisieran. Y entonces trajeron a esas personas y corrieron la voz de que habían venido unas mujeronas, ¿verdad? ¿De qué año estamos hablando probablemente? Ya le voy a decir, permítame terminar este relato. Entonces esas mujeronas, estamos hablando de allá por 1890, algo así, ¿verdad? No es así nomás. Entonces, traídas que fueron, y después se establecieron, y de ahí salió esa frase constante que se dicen unos salvadoreños a otros: vos sos un hijo de cachiporrista. Entonces resulta que al correr el rumor, entonces la población fue a celebrar la independencia. Estaban motivados. Sí, estaban motivadas a eso. Después, un presidente, don Óscar Osorio, antes de que me pregunte usted, mire, ¿de quién estamos hablando? Sí. 1950 Óscar Osorio, años después. A 1952. Motivando también que hubiera una celebración en la que se le dijera viva Osorio, ¿verdad? Ajá. Trajo unas famosas chiporristas que se llamaban las Dolly Sisters, que eran unos monumentos traídos de Miami, ¿verdad? Y que pidieron que se celebrara 2 veces el Día de la Independencia. Y hubo desfile y todo. Yo quisiera Sí, meter- pero como la gente quedó entusiasmada, pidió que se volviera a celebrar el Día de la Independencia el día siguiente. no podemos dejar de... Y ahora que ha caído en día domingo, el 15 de septiembre, hay quienes aprovechando ese concepto de la sexta décima, ¿verdad? Ajá. Que hay una calle aquí que es Sí, sexta la décima el sexta tema. décima. Entonces que el Día de la Independencia, aparte del domingo, se celebra el 16, pero con asueto. Sí. Mira, Ahí vamos. mira, yo creo que también es de ese contexto. Por cierto, la sexta décima enfrente estaba la universidad. Sí, ¿verdad? sí, por supuesto. Hay que ver el rol que jugó el clero en Ok. toda esta trama, porque también cuando tú empezás a ver la historia del país, usted se recordará cómo antes de la guerra civil, si se le puede llamar así, cómo se fue gestando también las condiciones para que se desarrollara una verdadera guerra Ah, sí. civil. Si todo esto ha venido, dijéramos, La Iglesia Popular, está hablando usted. claro, y de hecho tú mirás la participación no solo en esta gesta de independentista, Ah, sí. sino también en la guerra. Si todos eran sacerdotes, La los padres participación Aguilar. del clero, los padres Aguilar, El padre el José cura Matías Delgado. que venía Porque todo era sacerdote, precisamente esa participación que destaca Julio. por la concepción. Si tú ves los pueblos nuestros, No. está la alcaldía y está La la iglesia iglesia, es enfrente. decir, como símbolos de poder dentro de lo que era la Él es concepción que- del él es Estado. Aparte de que el esquema entenderemos español. que los sacerdotes eran los mejores preparados, Así así, es. intelectualmente, culturalmente, Pero- moralmente. sí, ¿verdad? moralmente, había una integridad. El poder emanaba de Dios y se manifestaba. habían a través votos de, bueno, siguen habiéndolos, no obstante algunas indemnizaciones que están pagando, ¿verdad? Los votos de pobreza. Porque había votos de pobreza. Sí, ¿Cómo va a sí. ser que un sacerdote? Bueno, quiero decirle como anécdota que yo tuve 3 tíos sacerdotes católicos. Uno, el capellán general de los Boy Scouts, otro, un paulino, que llegó a ser el director de la Orden Paulina en Guatemala, el padre Vicente García Artola, y otro que murió en una romería que hicieron en Santiago de María y que está su nombre en el obelisco, junto con las demás víctimas de ese naufragio, de un barco que se llama el Caribe. Pero yo recuerdo que cuando mi tío, Juan Antonio García Artola, me dijo, fíjate que quiero que me hagas el testamento porque yo ya me siento que me voy a despedir de este mundo, entonces quiero que pongas ahí que la beneficiaria de cualquier bien que yo tenga es la Iglesia Católica.
a mí me gustaría dejarte esta casa a ti, me dijo, Pero no. porque pues te aprecio mucho, pero sé que Dios te va a dar otra, y lo cual así fue, ¿verdad? Y lo cual así fue, ¿verdad? Lo cual, gracias a Dios, así fue. Pero lo que le quiero decir es que esa actitud de la pobreza, que Sí. Estoy enterado sí. que El en la iglesia desprendimiento. llega hasta el extremo de los monjes trapenses, cuyo saludo es de morir tenemos, dónde y cuándo no sabemos. Bueno, Sí. y duermen a la orilla de una fosa que va a ser su tumba. Ujú. Pero sorprende ahora cómo, porque había sido un escándalo y yo lo lamento porque aprecio mucho al que resulta objetivo de esta crítica, ¿verdad? Porque no se justifica que un sacerdote tenga posesiones personales de esa naturaleza provenientes del erario nacional. Eso no es aceptable, Aunque con esté por todo ley. respeto, ¿verdad? Pero bien, pero volviendo a lo que Julio dice, no, si es que la Iglesia Católica es centro medular del poder de la sociedad, porque controla la voluntad y la motivación de todos aquellos que creen en Jesucristo como un Dios verdadero. Allá por la década del 60, La parte 65, espiritual. se dieron los Está el famosos poder. cursillos de cristiandad, Correcto. donde, dijéramos, empezó toda esta Sí, de colores. de colores, ¿verdad? Y después fuertemente apoyado por la doctrina social de la Iglesia. ¿verdad? Sí, cuando Entonces, vino el Concilio pero ¿qué es lo que Vaticano quiero II? resaltar? Que el clero, la casta de la Iglesia siempre estuvo presente en todos los ámbitos políticos, económicos del país, Y incluso hasta nuestros días. Sigue. Sigue todavía hasta nuestros días. Y tú ves una En el mundo. homilía, ¿verdad? En el mundo. Sí. El poder que emana del Vaticano, que es un Sí. estado territorialmente muy pequeñito, Con formas de penetración formas de universales. penetración, Sí. durante- porque puede llegar. Entonces, quería ponerle en el contexto histórico Sí. de cómo se influye también a través. Los medios de comunicación controlan las mentes de todas las personas y te van encajonando, ¿verdad? Es que ahí está Y la fuente entonces, del poder. El sí. verdadero Ahí poder está es así es, el la fuente verdadero de la poder. libertad. Pero ya no hay tanta, digamos, monopolio como Claro, antes. No, Hoy hay- no, Ah, la no, fuente es- del poder y la libertad está en la mente. Sí, Y así quien es. Mire, controla les voy a el leer este, medio, ¿qué les parece? controla Mire. las mentes, Pues manipula celebremos mentes. nuestro 3 de febrero, nuestra independencia, que hoy sea de la independencia y la corrupción. Tey Castillo de Campos. Excelente reflexión. ¿Ah? Ay, No, es una excelente reflexión y es que hay un sentimiento social en estos momentos Exacto. que hay que tomar en cuenta. ¿En qué sentido? Que si no se quiere una verdadera revolución que va impregnada de ese desorden natural que hay, debemos todos de aportar, no pensando que ganó el adversario o el que no me gusta, sino ¿qué puedo hacer yo para que esto pero con mejore? un gran dosis de tolerancia. doctor. Correcto. O sea, yo creo de que Es que esa palabra ahorita no existe, No ni en las existe. calles No de San existe, Salvador, no se mucho conoce. menos en la política. se ¿verdad? conoce. Entonces, ser tolerante significa poder debatir. Yo no puedo Sí. estar a favor de lo que está diciendo Ulises, pero la obligación de mí es de respetar, porque esa es la regla básica. Todavía, con todos los defectos, la democracia, la libertad de expresión sigue siendo los pilares fundamentales Sí. en los cuales descansa ¿Sabe el que le Estado de quería Derecho. preguntar a cualquiera de los tres? O sea, uno puede tener la creencia que nuestros principios como Estado, como nación, son los principios liberales que estaban a la base del acta de la independencia. Depende de dónde lo Es hayan que no educado a había usted. nada. Fíjese que yo me eduqué, y digo que me eduqué porque yo solo iba, ¿verdad? En el Instituto Nacional General Francisco Menéndez. El inframen. Cuando llego yo y mi profesor de historia era el profesor Humberto Perla Flores, que ya había pagado la cárcel por hacer rebelde, ¿va? Y empieza a hablar de realidades que para mí eran verdaderas herejías históricas, ¿verdad? Cuando empezó a hablar del padre Delgado y me dijo, no hombre, si este era un gran terrateniente allá por San Vicente, usted, y todavía están los descendientes que tienen las propiedades. Yo me impacté. También me impacté de la forma en que me criticó a la Iglesia Católica diciendo que había una silla gestatoria
donde para ya no volver a elegir una papisa que se eligió, entonces así tenía un hoyo abajo. Y todos los cardenales pasaban tocando la campana. La comprobación para ver la comprobación de ese. Pero todas esas cosas, para uno que es un adolescente de tercer año de plan básico, le impacta. Un gran golpe. Pero ahora, con todo esto, que los niños, si usted le dice a un niño, mira, ya tenés 10 años, vamos a hablar de sexo, y el niño le dice, así que querés saber. No, ¿me entiendes? Lo ilustra. Ya cuando tenemos esa nueva mentalidad, ¿verdad?, que nos ha comido el mandado, y bueno, mire usted este gobierno, ni Santa Claus está participando, que vamos a decir que podría participar, ¿verdad? Solo gente, solo como decimos los viejos, cipotes, ¿verdad? Y por eso no es de extrañar que vaya a haber una que otra trastada, porque el tema, yo creo que en todo esto se corona con la realidad, que es al final la que termina imponiéndose, ¿verdad? Ojalá, yo creo que todos estamos obligados a generar un mejor país, porque sigo creyendo que el problema está en gran parte en la sociedad misma, una sociedad polarizada totalmente, ¿verdad? Una sociedad que quiere que le apliquen la ley al adversario, pero a ella se le interpreta. Correcto. ¿Verdad? Entonces eso no puede ser. Mire, en la sociedad, la escuela sirve para enseñar a multiplicar, a dividir en la parte histórica, pero en la casa te enseñan los principios de respetar a los mayores, de saludar cuando se entra, de respetar al maestro. Si eso no se cambia, ¿cómo vas a esperar tú que el hombre que es producto del niño vaya a hacer exactamente lo mismo? El doctor dice, ahorita estamos siendo gobernados por una, dijéramos, generación. Sí, pero hay que decirlo claramente. Si esta generación no estudia, si esta generación no trabaja, no crea que del cielo le va a caer la comida. Esas son realidades que tienen que darse y enfrentarse con esa. Pero hay una generación y hay fuertes principios de depredación y oportunismo. Es la verdad, no es cierto que es de una generación respetuosa de principios, valores, de desarrollo. Necesitamos nosotros un cambio de mentalidad, de principios. Es generalizado. Y no me refiero a alguien o a un gobierno en particular. Pero es nuestra sociedad que está inmersa, primero, en una degradación de la expresión cultural de este pueblo. Usted ve a la gente cómo se viste como cualquiera del Bronx, ¿verdad? Ya se faltó el respeto ahí, todos andan con yo he visto entrando a la iglesia camiseta, en calzonete. No, pues sí. Yo siento que tiene que haber principios, parámetros, doctor. Es correcto. Si vivimos en una sociedad donde hay reglas de convivencia mínimas, mínimas, o sea, el respeto, independientemente si se es viejo o si es joven, tiene que ser un Pero eso es una cosa el problema es que no tenemos identidad, no obstante que tanto que hablamos de la identidad, como la historia realmente no es de la sociedad, no es de la colectividad, no es de la gente, no es de los campesinos, de los artesanos, es de la élite. Por eso es que nosotros como sociedad no tenemos identidad, y al no tener identidad, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos. ¿Cómo se corta el pelo aquel oyunco? De este modo, que se lo pinta de verde, me lo pinto yo también de verde. Así son las copias. Pero, por ejemplo, se me ocurre, indio Atlacá, que no es identidad. No, hombre, ¿vos crees que somos salvadoreños porque comemos puputas? Una anécdota. Por favor. El doctor... Yo estoy tirando los temas, señores. El doctor Jorge Lucifer Lardey Larín, ¿verdad? Fue profesor mío. Gran historiador de los pocos, porque después se fundó la Academia de la Historia y ahí está Pedrito Escalante y otros sabios y connotados historiadores. Magnífica creación, ¿verdad? El otro día vi que en otro canal entrevistaron a doctores en historia que hay ahora, ¿verdad? Pero el doctor Jorge Lardey Larín
Jorge Lucifer Lardey Larín. Sí, Lucifer, pero no usaba Lucifer porque lamentablemente como se Lo generó... malinterpretado. No, es que se generó porque Lucifer, ¿qué quiere decir? Pues luz del cielo. Es la luz de sí, por eso digo, es una mala interpretación. Entonces el padre le puso eso a él, probablemente... No por el diablo. No, porque era anticlerical No. también, y que les dijo, aquí les voy a mandar uno que les va a dar fuego. Pero la verdad, Jorge Lucifer Lardey Larín. él dijo que el indio Atracat jamás existió. Sí, Ese es un invento más. las características mismas lo dicen. Invento como cuando sacaron el baile del venado, que se lo inventó doña Morena Cerarie, que en paz descanse, porque cayó en la puerta del diablo. ¿Va? Ahí murió ella, no se sabe si la mataron o se suicidó. O le Una empujaron. gran bailarina y una gran mujer con sentido folclórico. Ella creó, y después andaban en las escuelas diciendo que eso era así como bailaban los pipiles, lo cual es falso, pero los hipotes van creyendo que los pipiles ya bailaban reggaetón. ¿Qué le parece? El tema de la independencia, con lo que dice Ulises, de la identidad. Mira, nosotros aquí, ayer nada más jugó nuestra selecta y perdió. Ajá. Es decir, Es no algo que tenemos. debe desaparecer como el acta de independencia. Sí, pero mira, es decir, identidad. Aquí hay gente que dice, es que no hay buen fútbol porque no hay jugadores. Pues si no apoyamos al fútbol. Pero mira, juegan dos equipos que me reservo los nombres y hasta lloran. Pero Se todos paraliza. Y Y el no dueño quieren ir a pagar $2 por un espectáculo aquí, pero puedes ir al otro lado a ver un clásico. Y tu equipo de Eso no provincia puede fue ser. Mire, qué el bueno. Once Municipal. E ir a Europa. No, y lo peor es que los dos equipos rivales tienen el mismo dueño. ¿Y cómo va a quedar? Entonces usted Porque está es puro con Dios, Mire, con el diablo. Julio ya nos llevó al fútbol. No, el es que Once estamos Municipal. hablando. No, y No, ese estoy es- hablando de No, de la identidad. formación de la identidad. Eso es puro negocio. No, y mire. ¿A qué nos conduce ese ejemplo pequeñísimo? Es el comercio el que va armando la Claro. identidad de nuestra Pero gente. ¿cómo cambiamos El eso? comercio. Pensemos cómo cambiamos eso. Tengo que hacer una pausa. ¿Les Bueno, parece? hágala. Muy bien. Pero para cerrar, tu equipo es el Águila de San Miguel. Águila, El naturalmente. Once Municipal. De ¿Y el suyo? No, yo nunca he pecado yendo al estadio. Una vez fui por equivocación porque dijeron que iba a haber un evento. Pero mire, eso no, ya que estamos hablando de la historia Tengo que hacer la nacional, le pausa. garantizo que si usted trae aquí a dos comentaristas deportivos o a un ciudadano común y corriente, se sabe más la historia del fútbol Del desde fútbol, sí. 1823. Sí. De aquí y de ¿Quién afuera. que de aquí y de Sí, afuera. sí. Así Que- es, y sí. pregúntele en qué fecha es la independencia. ¿Qué significa? Ok. ¿Por qué? ¿Para dónde vamos? Muy bien. El capitalismo formó la identidad de los salvadoreños y la sigue esclavizando, señor. Muy bien, permítame, doctor. Muy bien, gracias a usted. Está tan intenso como este servidor. Espero que sí. Tenemos una excelente tertulia esta mañana de miércoles 11 de septiembre del año 2019. Hacemos una pausa y regresamos, ¿te parece? Ok, muy bien. Gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos a usted que recién nos sintoniza, porque como hemos dicho siempre, la audiencia en las mañanas va cambiando en la medida que usted o bien va llegando a su oficina y ahí pone su receptor para poder vernos, o estuvo en su casa precisamente desde tempranito, desde las 6:30, donde tenemos esta interesante tertulia con el doctor Ulises del Guzmán, el doctor Nelson García y el licenciado Julio Valdivieso, donde estamos hablando sobre este tema histórico de la independencia patria, ¿no? Hay sentencias que cada uno de ellos ha dicho de manera particular, pero al final esa es parte de nuestra historia, ¿no, doctor? Decía algo Ulises cuando se creó la Academia de la Historia en el país. Sí, Eso magnífico. debería de masificarse, ¿no? Para contar realmente cómo fue. Bueno, no crearse más academias. Lo que ocurre es que la enseñanza de la real historia de los salvadoreños es lo que debe de masificarse y ser comprendida realmente dentro de los planes de estudio. Es Es que nos tiene lleva que a haber eso. una reforma de educación. Es que Junto nos a los lleva a pesos. otro. Ese es un punto, ¿verdad? Un elemento Ese es un no punto un del pasado, nos falta el punto del elemento de presente y del crisis. futuro. Eso nos lleva al punto toral
de qué es la educación en este país. Un sí. comercio, una explotación, ¿verdad? Total. Con un gran daño al país, doctor. Ah, por supuesto. Pues yo te voy a decir. Porque la creación de licenciaturas en expertos en decoración interna prosotomática, eso no va a tener nunca una oportunidad. Y luego las otras carreras, que este país es para tecnología, para ver cómo se hace doble. La este profesión país, de nosotros. la de nosotros está saturada. Sí. Tenemos casi 40.000 abogados en ejercicio. Sí. O sea, yo creo que el ministro de Educación debería ponerle... Ministra, coco. eso, ¿eh? O ministro, No, las universidades, es que el... el coco no está en ministro. No, para hacer una Está en reforma... el negocio de que yo pongo una universidad pero ¿quién la acredita? para hacer dinero particular. Y lo estoy mencionando porque la Matías Delgado no es ese tipo de universidades donde Pero está acreditada, es de las pocas que está acreditada. y no reparte dividendos ni beneficios personales a nadie. Va, ¿verdad? fíjate Pero, que bien, yo- pero ese es un negocio. Pero ese negocio es más fatal en la primaria y la secundaria. Y más fatal cuando usted en prematernal, porque hoy hay en prematernal, ¿verdad? Está pagando cantidades. Más que la universidad. Más que las universidades de... Aquí es más Es más cara caro. la kinder. enseñanza de kinder primaria que incluso los profesores mal pagados en la universidad Sí. y son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién enseña a quién? Es mi gran pregunta. Porque si llaman al doctor o al doctor, le dicen, mira, vengan a impartir una clase, pero tiene un caso, deja de ir a dar, porque Claro. ¿cuánto cobra? 5, 6, 7, en algunos casos $10. Para un estudiante ¿no? universitario. Y lo va para ese absorbiendo perfil, usted esa vocación no, y no me entonces va a parece. terminar usted en un asilo para ancianos costeado por Suave. Aquí llegó a haber más facultades de Derecho que departamentos de Mire, El Salvador. yo a hombre. veces he Sí, pensado sí. Es la que, realidad. que hablando de símbolos patrios, Sí. eso de Dios, unión y libertad, bueno, lo último suena a puerto, ¿verdad? Porque de unión no hay unión y libertad está Son cuestionada. los 3 departamentos. Ya ve cómo le jalan al aire a cualquiera que opine contrario a ese a concepto quien que manda. yo creo- Y Dios Dios también, unió porque libertad. decimos que creemos en Dios, pero vivimos como el Entonces, diablo. un mensaje que sería en estos momentos, bueno, por lo menos lo era, hoy hay una esperanza. Si no, yo izaba una bandera que era, sálvese quien pueda, y tendría un mensaje más positivo. ¿va? Bueno, Sálvese quien pueda. Y siempre ha existido este No. concepto de clase dominante. No, lo que ha existido es el concepto de clase dominada, ¿y sabe por qué? Porque este pueblo, por eso dice, ¿y cuándo va a despertar este pueblo? es que no puede. Y entonces hay un complejo Mira, psicológico. mira. Aquí tenemos que entrar a la psiquiatría social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un complejo de inferioridad, ¿verdad? Bien grande, que el que cree Sí, que sí. nació pobre así se tiene que quedar sí, y ahí está correcto. conforme. ¿verdad? Eso hay que cambiar, Lo que ¿verdad? debe Eso ir a es traer paradigma. es llantas para ver si que no se la lleve el viento como un ventarrón. Bueno, para que se lleve los techos de un complejo deportivo, quiere decir que este país Pero nada es lo de- que describió el presidente de la República. Mire, ya reventó la pompa de la propaganda. Dijo, Nada de este esto. país es miserable, este país es pedigüeño, ¿verdad? Todos quieren que, mire, ¿y por qué no viene la alcaldía a destaparme los tragantes? No, ¿y por qué tirar la basura al tragante? Dijimos la sociedad, es Sí. la causante. Pero nada de esto va a cambiar si la familia, Es correcto. que es la base de la sociedad, no cambia. Y que está desintegrada. Está desintegrada. Tú ves en una familia almorzando y todos están viendo el celular. Sí. Todos están haciendo lo que Jugando. tengan que estar haciendo. ¿Y cómo puedes pedir un comportamiento? Si de eso nos ha ido idiotizando en la forma de cómo deben ser las relaciones. La familia necesita un espacio para poder compartir. Estamos esclavizados para poder de la estar esclavizados. tecnología. Eso no va a cambiar. Bueno, hablando de espacio, en este país ya no están quedando muchos, ¿verdad? Es un apretacanuto general en todas Esa partes. es otra de las- En las casas, que tiene que ver con un tema que no se toca.
la explosión demográfica. No hay ningún gobierno te lo va a tocar. Por el tema religioso. Ahí Es está. decir, hay que Sí. decirme entramos a cuáles otro gobiernos has punto. visto tú en la política poblacional. ¿Qué va a hacer de este país en los próximos Sí. 15 años a este ritmo de crecimiento? Pues sí. Todo eso Agua, tiene, luz, sí. servicios Vivienda, básicos, todo tiene que trabajo. ver con una relación básica que no abordamos y que tiene que ver con el tema. Abórdelo, el señor. tema es la independencia. Por favor, señor. Ok. ¿Qué es lo que garantiza o posibilita la independencia? Mente. La mente, señores. Sí. Y con ello me refiero a conciencia, espíritu, intelecto, todo. Sí. Es lo que tenemos en la cabeza, lo que eventualmente nos puede garantizar. Primero, darnos cuenta Pero- de dónde estamos, cómo estamos, para dónde vamos, qué es lo que hacemos. Pero ¿cómo qué va a nos tener- esclaviza. Necesitamos comenzar a aprender a pensar. Es una cosa extraordinaria. No, pero ¿cómo va a pareciera- tener independencia, pero nosotros, Ulises, un país Sí. donde los pilares fundamentales de la geopolítica están en manos extranjeras? sí, pues. pero quiero señalar una ¿Cómo cosa. va a ser independiente financieramente un país cuyos bancos están en manos extranjeras? Pero ¿Y cómo va a ser siempre la base independiente de cuando la eso- energía de un país está en manos extranjeras? Eso es la parte económica, pero siempre la base de eso está en cada uno de nosotros, en los sujetos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, los sujetos, somos los que todavía seguimos estando dependientes de otros para que nos digan qué pensar, qué creer, para dónde vamos, qué estudiar. No pensamos por nosotros mismos. Y es extraordinaria el error reiterado que comete la humanidad. Hay que ver el cambio que ocurrió hace 2500 años, señores, cuando todo el mundo estaba creyendo que habían dioses míticos, que esos guiaban la vida, ordenaban en la naturaleza, y vinieron los primeros que comenzaron a pensar filosóficamente, científicamente, y encontrar explicaciones científicas, técnicas. Los filósofos Vos has- jonios, los vos has presocráticos, leído- y comenzaron a decir que no, que todo Sí, tiene explicación sí. y causa por sí mismo. Esa explosión que después en los socráticos fue antropocéntrica, es decir, en pensar en el ser humano, en sí mismo, hace 2500 años se despertó, hubo una explosión después del bueno, oscurantismo, mira, cuando liberaron al hombre y tomó posesión Pues de sí mismo, del pero humanismo, no sé en, si tú has leído en la a- parte filosófica, y ahora de regreso otra vez a la esclavitud. Yo no sé de la si tú has leído Ok. a Eric Fromm Cool. en su obra ¿cómo no? El miedo a la libertad. Claro. Es decir, el individuo, ¿verdad?, necesita ser guiado. O sea, nosotros mismos hemos Oveja. cedido esa situación cuando tenés un raciocinio, Ovejas. un Bueno, intelecto. ahí ¿verdad? sale ahora, a propósito de Erich Fromm, que escribió, por cierto, otro libro muy interesante que llama El arte de amar, que compaginado, como ya dijo el maestro Ulises aquí, con Descartes, la duda cartesiana, Sí. y además con Sigmund Freud, que dice que todo gira alrededor del sexo, Sí. y que, por cierto, se ha hecho viral que un palestino se esté besando con un israelita, ¿verdad?, en base a que los dos son homosexuales, ¿verdad? Eso comprueba precisamente que lo que rige no es la mentalidad de raza, sino la motivación de la Señores, me preguntan, ¿y la historia de Anastasio Aquino es cierta, doctor? Es de tu pueblo. San Vicente se levantó, el Anastasio Aquino, y se Autoproclamó. Sí, rey de los Rey de los nonualcos. más. ¿Y a dónde quedaron crónicas? Y de entonces su le escrito? quitó la corona a la Virgen y se la puso él, ¿verdad? Y de ahí se fue a una cerro. loma. Que todavía está el muy cerro. arriba, un cerro que usted lo puede ver cuando va, usted que va Se ve, acá sí. Tocolo. Está la carretera, Ahí tenés la finca, la parte. La conoce probablemente, ahí tiene él un... Tiene eso. Y entonces el indio Aquino, que no es lo mismo que el indio Aquino, ¿verdad? Porque aquí no, siguen no. habiendo varios. Espérame, fíjate que me están preguntando. Vaya, usted acaba de decir, citó que un historiador, la historia de Atlacán, ¿verdad? Sí. Pero Atonal sí existió. El indio. Atonal, sí, que es el de Sonsonate, ¿verdad?, de donde se deriva Tecozol también. Ahora, pero las nuevas generaciones que nos están viendo, porque miren,
¿Y tú crees que les interesa? A mí sí me encanta, pero a mí sí me interesa encanta cuando le enseñan a uno, eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, mira, la religión que nos consuela. No te vayas tan lejos. Sí. Preguntale a esta generación si sabe. No a las los causas, diputados, o no a la generación, no. A los diputados. Si les interesa pregúntele la guerra el himno que vive El nacional Salvador, las sin causas. música. Hombre. Pregunte, bueno, y no lo han salido ahí. Mire, ¿y usted sabe quién fue José Matías Delgado? Y En la que no, universidad. señor que tiene una venta de hamburguesas. No, el otro. ¿Me entiendes? Estamos mal. El problema principal de este país se llama educación. Sí. Si aquí no atacamos fuertemente y nos planteamos un plan de país, qué queremos ser dentro de los próximos 20, 25 años en el tema educativo, nosotros tenemos que salir ya de las famosas maquilas, que son buenas. Para sí, mí, pero tenés que la apostar. médula del problema de este país es la superpoblación. Si Eso alguien es. me explica de dónde va a sacar empleos inodoros para 10 millones de salvadoreños que se proyectan en los próximos tiempos, espacio, si aquí va a ser o le hacen un segundo piso a este país, ¿verdad? Sí. O lo que va a hacer es que muchos vamos a ir a parar al mar, ¿verdad? En la gran Y República. esa presión, que yo tenga memoria, no he visto ningún gobierno que tenga una política poblacional planteada de cara. De Y no acuerdo. me estoy refiriendo, dijéramos, a métodos anticonceptivos, no, estoy hablando de política Sí. poblacional. Señores, un tema en la mesa. ¿Quién es el más grande jurista de El Salvador? O Hay Dios. varios, hubieron varios. jurista. Para mí, bueno, usted puede... Aquí el papel aguanta con todo, ¿verdad? Eso quiero decirle también, ¿verdad? Aquí pueden hacer todo. Mejor no voy a referirme a otra profesión. Hemos tenido Pero, o varios. sea, aquí, por ejemplo, el padre de la jurisprudencia, y ¿cómo se llama? Don Isidro Menéndez. Pero él, lo que para mí era, con todo respeto, y comenzando que yo le mandaría a quitar esa tela de araña que le han puesto atrás en los juzgados, que parece el hombre araña, ¿verdad? Con un monumento. Y eso lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia de su presupuesto. El administrador de ahí. Bueno, no, si es que, mire, le voy a suplicar que Por favor. nos invite para hacer un análisis del órgano judicial, porque Con aquí, gusto. ya que me siento yo como en medio del granjero, por decirlo así. Que ya no existe el granjero. Bueno, pero existe el producto. Entonces lo más importante. Con esa sensación le pido que nos invite a hacer un análisis del órgano judicial. Porque casualmente el órgano judicial tiene el 6%, que significa millones de dólares, malgastados en edificios infuncionales, a los cuales carecen De lo elemental, de lo hombre. elemental, como es una mesa para litigantes y una silla para que puedan estudiar un El juicio. centro judicial no tiene estacionamiento, habráse visto. Ninguno. Ni habráse visto. en este Ninguno, país. ni el de Santa Tecla, ni el de Sonsonate. Oye, Bueno, el de Sonsonate, que fue construido, no tiene un ascensor, o sea que un minusválido o un hombre viejo, ¿verdad? Se expone a un ataque cardíaco que subir a la cuarta planta, porque son 150 gradas que hay, porque la he Esa te da la contado, pobreza. Si uno llega ahí, como que viene de... Eso te da la pobreza. Pero el centro judicial ecológico, el de Sí, Sonsonate. ecológico, sí. Es decir, por eso es que no le dan ganas a uno de ir a los juzgados. Y me dijeron, mire, y en este edificio grande puede entrar el público. No, le dije, porque aquí las audiencias públicas son sin público. Público. La única manera de entrar allí Sí, es en eso sí. calidad de inocente presunto. Es decir, cuando es esposa, amarrado. Es la única manera. Mira, el doctor, Julio, por yo quiero favor. terminar. El doctor hace un señalamiento al presbítero Isidro Menéndez. Menéndez, ¿verdad? Nosotros hemos tenido desde 1886 la recopilación de leyes, ¿se acuerdan? No, y así se llama la facultad de la... de nosotros, de nuestra alma mater. Era edición Pero, oficial. oficial donde estaba esa bellísima. codificación. Sí, pero hay algo sí. que decir, mira, hasta hace unos 8 años se cambió el código de procedimientos civiles. Sí. Y se cambió. Pero el código civil que data desde 1886, No, y el de Napoleón. que el código todavía está vigente. O sea, ¿qué quiero significar con esto? Que esa claridad mental con la que tenían en aquel momento, estamos hablando de 200 años, Sí.
todavía sigue. El código napoleónico Señores, es el mismo, letra por letra. tengo 3 minutos. ¿Cuál es la cámara de Julio? Esta. Julio, a esa cámara, ¿qué le dirías tú, 1 minuto cada uno, a la generación de salvadoreños, a los jóvenes, para... Yo voy a cerrar con esto, porque es lo que aprende para construir patria. Yo creo que lo que podemos hacer es sumar. El problema, lo he venido insistiendo, no es ni de viejos ni de jóvenes, porque hay jóvenes con mentalidad de viejos y hay otros viejos que pueden tener una mentalidad de jóvenes. Al final, lo que yo puedo pedirle a esta juventud es que hay parámetros en la vida que hay que respetar. Son reglas de convivencia que aunque muchos no la entiendan, como un simple saludo, como un buenos días, como un buenas tardes, como el respeto al profesor o pase adelante, creo que si eso no se vuelve a rescatar, la sociedad va a estar condenada a este quebrantamiento. Ulises Dieldo Guzmán, a esta cámara, por favor. Yo parafrasearía un eslogan de la Ilustración que decía: ten el valor de pensar y ten el valor de actuar de conformidad con tu propio pensamiento. Ok. Doctor Nelson García, a esta cámara, por favor. Muchas gracias, Julio Valdivieso. Me ha dado el pie para decir lo siguiente: hay que concebir la patria con otros elementos, menos ditirambos, menos oraciones pletóricas de conceptos inexistentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el hombre debe descarnar que es un elemento de una sociedad donde para convivir debe de colaborar con el medio ambiente, tanto ecológico como humano, y entonces ser partícipe del bien común, aportando y no esperando que llegue un mago a hacer milagros para bien personal, de tal manera de que esa nueva definición, esa nueva concepción que tú, Julio, has dado a entender y que está clarísimo, pero necesitaría tal vez una consistencia de toda naturaleza, filosófica, pragmática. Eso creo que es el gran mensaje de este. Hay una refundación del Estado. Es Tiene correcto. que haber la sociedad, tiene que haberla. Pero eso No, necesita un renacimiento Sí, pero del tenemos- individuo, Sí, pero del tenemos que- pensamiento, Sí, pero que tenemos- estaría determinada Sí. por el Yo renacimiento del Mira, individuo. Yo no tengo cambiar la tapujo. Y necesitamos cambiar la Constitución. Yo no tengo tapujo, cabal, de poner sobre la mesa que ya hay que revisar la parte Sí. constitucional. Es que correcto. se Eso es haga. parte del molde, el molde que hemos venido... Es la estructura nace que la persona esclaviza y acá la es un sociedad y al puchumbo, un individuo. diseño. Usted estuvo en la redacción de la En la Constitución. Constitución de Bueno, No, la universidad. Nos mandaron nos allá. tomaron en En cuenta cuenta para cómo hacer un lo- análisis Ahora, yo he para que escuchado que hablara. la Constitución del 83 tiene como muchísima influencia, casi un 80-70% de la de 1950. 62. pero con 60, variantes 50. fundamentales en el pensamiento de los nuevos ciudadanos, ¿verdad? Nacionalistas. Son nacionalistas porque vendieron la nación, te lo quiero decir. Pero yo me acuerdo que el concepto que más predominó- Pero lo que le quiero decir es que después viene el remate de la consolidación de la corrupción con las reformas constitucionales que se hicieron en base a los acuerdos de paz, ¿verdad? Sí. Ahí viene ya el diseño para que el fiscal, por ejemplo, tenga un control absoluto y un monopolio. Y que a su vez lo controlen. Que a su vez sea un títere directo, De quienes lo eligen. le guste o no le guste al que desempeñe ese cargo, Así es, ¿verdad? sí. Pero a los antecedentes me refiero. Hay un control, un manejo, ¿verdad? Y después hay un interés de ese individuo por reelegirse, mediante lo cual comete los fraudes procesales más groseros, llevando de encuentro la inocencia de hombres y mujeres. Entonces, ese diseño perverso atenta contra los intereses del bien común. Ok. En 1950, que fue la primera constitución de corte liberal que hay en el país, después a través del golpe de Estado llegas a la del 62, ¿verdad? Que después llegas a la del 83. Yo solo quiero resaltar dos Por favor. cosas. El principio de inocencia, y aquí nos hemos caracterizado por defender principios y no personas, Sí. pero este país debe dar un salto de calidad. Aquí no es que toda persona es inocente, No. aquí es al revés, todos se presumen culpables mientras el otro no demuestre que es inocente. En 3 años, Y entre preso. Y
Y el hecho de tener esa presunción de inocencia no solo es que se la goza, que le deje el tratamiento de inocente Sí. y no que te aparezca como que garrobo amarrado en primera plana. Sí, en y si después se calzoncillo. equivocaba, allá por los clasificados, disculpe, cabal. eso no Ok. puede ser más en este país. Debemos de cerrar. Doctor, mire, vamos a hacer ese programa para hacer lo que me planteó, pero yo le quería proponer, como usted dice que nunca ha ido, vamos a ver el Águila Alianza. No creo que pueda caerle un rayo al estadio. Ha sido un gran gusto. Julio Valdivieso. Gerardo, no, no. Querido doctor, ha sido un gran gusto. Para mí también. Gracias. Ulises, ha sido un gran gusto. Gracias. Y a usted que nos ha sintonizado, de verdad es un gran gusto que se quede con la tertulia. Puede buscar esta entrevista en el canal de YouTube, solo pone la tertulia con Medardo Alfaro y pone miércoles 11 de septiembre y ya va a estar allí en el transcurso de la mañana. Queda colgada en el Facebook de TVO y también en el Twitter de TVO y además en el Twitter de este servidor @Medardo Alfaro. Hoy por la noche, hoy miércoles, Will Salgado va a entrevistar al expresidente defenestrado de Mel Zelaya. ¿Cómo no? De Honduras. Ese es De Honduras, Manuel se me fue el país, Zelaya, ¿verdad? sí. A Manuel Zelaya de Honduras. Así es que no se lo vaya a perder porque va a estar muy interesante. Y la sentencia de siempre. Que Dios le bendiga. Oye. Gracias.